Hoy quiero compartir un mensaje que probablemente sea el mensaje más básico que puedes escuchar en una iglesia cristiana. Aparte del mensaje de Jesús, que es la base de todo lo que hacemos. Sabes que toda la Biblia apunta a Jesús. Todo en toda la eternidad apunta a Jesús. Ese es el único mensaje que tenemos. Pero además de compartir el Evangelio, que lo compartimos cada semana, ¿ok? Cada semana, si tú has estado aquí, escuchas que hay una presentación y compartimos qué dice la Biblia acerca de iniciar una nueva relación con Dios. Pero además de ese mensaje, quizá el mensaje más básico que pudieras escuchar en una iglesia cristiana sería el que vas a escuchar el día de hoy. Y si eres una persona que tiene mucho tiempo, ¿sí? Si eres ya un ratón de iglesia cristiana, ¿algún ratón de iglesia cristiana? ¿Sí? Aquí, ¿sí? ¿Alguien se acuerda de hay una fuente en mí? ¿Sí? Ok, esos ya oren por ellos, ya les va a doler la espalda, ¿verdad? A estas alturas de la vida. Sí, si te acuerdas de todo eso, quizá tienes muchos años y quizá dices, Joel, yo hice un mensaje de verdad, es de lo más básico que puede existir. Y lo es, pero no por eso significa que sea menos relevante, no por eso significa que no debamos recordarlo. Voy a compartir este mensaje, ¿sabes por qué? Porque hay muchas personas que han estado llegando a nuestra comunidad de fe, que han estado llegando a comenzar una relación con Dios en esta comunidad de fe que estamos aquí en Iglesia Destino, y esas personas tienen que escuchar, tienen que saber qué dice la palabra de Dios acerca de cómo tener una vida que da fruto, una vida que funciona. Una vida que tú dices, hey, esto sí funciona, ¿cierto? ¿Alguien ha visto allá los crossfiteros? ¿Han visto que tenemos una generación de chicos que están así bien amarrados? ¿Sí? ¿Se has visto? ¿Es cierto? Antes nosotros éramos felices, ¿verdad? Comíamos tacos, jugábamos fútbol, pero estábamos gorditos todos y éramos felices. Ahora están así, ¿no? Amarrados, ¿no? Y tú ves a los crossfiteros y estos chavos que andan así bien dados, ¿no? Y luego ves a los hermanos de Zumba, ¿verdad? Y ellas bailan bien felices, ¿no? Y no se ve mucho resultado, pero están bien felices, ¿verdad? Y Dios bendiga a las de Zumba, ¿ok? Pero ¿por qué uso esta analogía? Porque a veces cuando ves desde afuera, ves cristianos así. Ves cristianos que dices, hey, hay unos que se ven fuertes, sólidos, están avanzando, se nota el resultado, la vida de Dios, están dando fruto en su vida. Lo ves en sus matrimonios, lo ves en su vida, lo ves en la paz, el gozo que tienen, están avanzando con propósito, tienen retos y problemas, claro que sí, como todos los demás, pero ves la solidez y el fruto de Dios en la vida de una persona. Y luego ves otros y dices, hey, él dice que es cristiano, parece y que ha estado mucho tiempo caminando con Dios, pero no se ve mucho fruto. Casi siempre trae la cara larga, ¿verdad? Casi siempre está quejándose por algo, está quejándose por una situación, está reclamando otra cosa. Son gente que no está dando fruto. Y tú ves esto y dices, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo puedo vivir una vida que da fruto, una vida próspera, una vida bendecida, la vida que Dios quiere darte? Así es que el día de hoy quiero compartir esto contigo. Pero muchas personas cuando comienzan una relación con Jesús, puedes ver la vida cristiana y puedes ver y decir, bueno, estos se ven medio raros y todo, ¿verdad? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto de la vida cristiana? Esta semana mi esposa me dijo que abrieron un nuevo gimnasio ahí en el Seguro Social. Mis hijas van a nadar ahí. Entonces yo las llevo y me dice, hey, no te caería mal meterte, ¿verdad? Y bueno, está bien, estoy feliz, pero me dice, chécalo. Y fui a ver el gimnasio, es un gimnasio nuevo, ¿no? Hay muchos aparatos nuevos, yo nunca he ido a un gimnasio, entonces están ahí los aparatos nuevos y todas las cosas, y me asomé, y dije, wow, dije, esto es otro rollo, dije, yo no sé cómo usar nada de esas máquinas, ¿verdad? No me vaya a atorar un cable ahí, me esté ahorcando en medio del ejercicio, no sé, dije, ¿cómo se usa eso? ¿Cómo se hace eso? Necesito que alguien me enseñe, si voy a ir, necesito que alguien me enseñe cómo obtener resultados en ese lugar. Y en la vida cristiana es igual, a lo mejor estás llegando a la iglesia y dices, ¿cómo se obtienen resultados? ¿Cómo de verdad ves esa obra de Dios en tu vida y estás así titubeando? Hoy quiero decirte cómo, de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cómo vivimos en esa relación con Dios? ¿Cómo logramos resultados de Dios en nuestra vida? ¿Cómo somos personas que damos fruto? Bill Vukovich era un corredor de autos allá en los años 50 y en el año 53 y 54
A él le hicieron muchas entrevistas porque resulta que ganó 2 años consecutivos las 500 millas de Indianápolis. Y esta es una carrera importante ahí en los Estados Unidos. Él la ganó 2 años seguidos y lo entrevistan, ¿sí? Él era un yugoslavo americano y estaba ahí, lo estaban entrevistando y le decían, señor Vukovic, platíquenos, ¿cuál es el secreto para ganar? ¿Cuál es el secreto para hacer esta gran hazaña? Resulta que las 500 millas de Indianápolis es solamente un óvalo, ¿ok? Es solamente un óvalo, siempre se corre así, ¿no? En esta dirección. Y dice, platíquenos el secreto. Y él se les quedó viendo y les dijo, pues no hay secretos. Dice, nada más tienes que poner el acelerador a fondo y dar vuelta a la izquierda. Dice, eso es todo lo que tienes que hacer, ¿verdad? Dice, es muy sencillo, en realidad no hay un secreto. Y si tú vieras la vida cristiana, te darías cuenta que es muy similar. No hay un secreto, no hay supercristianos ni nada de esas cosas, o gente super espiritual, o gente que sabe cosas extraordinarias. No, hay cosas básicas que si tú las haces y de verdad las crees en tu corazón, de verdad las cultivas en tu vida, te vas a dar cuenta que estas cuestiones tan básicas van a producir fruto en ti. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de la oración y la palabra de Dios. La oración y la palabra de Dios, estos dos son el fundamento para la vida cristiana. Son el fundamento para la vida cristiana. Y yo sé, aquí a lo mejor dices, ay Joel, esto es demasiado básico, nos hubieras compartido algo más profundo. No, sabes, es importante recordar estas cosas. Segunda de Pedro 1:12, Pedro le escribe a las iglesias en Asia Menor y les dice, hey, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben y estén firmes en la verdad que se les enseñó. Siempre les voy a estar recordando las cosas que son importantes, les dice Pedro a las iglesias. Y creo que para ti y para mí esto debería ser una parte crucial de nuestra vida. Siempre tenemos que estar recordando las cosas que son importantes. A lo mejor escuchas a los pastores o ves predicaciones en línea, o me has escuchado a mí aquí compartir, nos has escuchado compartir acerca de, hey, vea la palabra, ten tiempos para orar, nos has escuchado, pero hoy quiero que profundicemos un poco más. ¿Qué dice la verdad de Dios? ¿Qué dice la verdad de Dios? Y quiero decirte algo, si esto se te hace como una cosa muy anticuada o vieja, ¿sabías que no hay verdades nuevas? En la palabra de Dios no hay verdades nuevas. Ten cuidado cuando alguien venga y te diga, no, ahora tenemos una nueva revelación o esto que no ves. No, eso no es verdad. No hay verdades nuevas. Y si es nuevo, no es verdad. Esa es una regla, ¿ok? Ten mucho cuidado. No hay verdades nuevas y por eso es que tenemos que ir a los fundamentos de lo que significa vivir una vida cristiana. La oración y la palabra, iglesia, son el fundamento para nuestra vida, nuestra relación con Dios, para tener una vida que da resultados y fruto que Dios quiere darnos en nosotros. Pero ¿qué dice la Biblia? Veamos qué dice la Biblia acerca de ella misma. Hay muchas promesas de Dios en la Biblia. Algunas son increíbles, sí, pero algunas son verdaderamente extraordinarias. Mira lo que dice la Biblia en Salmo capítulo 1, verso 1. Dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan. Y mira cómo termina el Salmo, el versículo 3, dice, y prosperan en todo lo que hacen. En todo lo que hacen prosperan. ¿Quién quiere prosperar en todas las cosas? Amén. Yo digo, yo, Señor. Ahora, esto no significa, no lo vayas a malinterpretar, no significa que todas las cosas te van a salir bien todo el tiempo como tú esperas que te salga. No, eso no significa, no está diciendo esto el salmista en este lugar, porque la vida es real y todos recibimos malas noticias y todos tenemos retos y todos tenemos situaciones en nuestras familias, en nuestra vida, pero no está diciendo que todo va a salir como tú esperas que resulte. Lo que Dios promete es que si tú y yo somos personas que amamos su palabra, que meditamos en su palabra, que la atesoramos en nuestro corazón, que plantamos nuestra vida en su palabra, ¿sabes qué va a pasar? Dice, en cualquier circunstancia, sea buena o mala, tú vas a estar prosperado en tu alma, en tu espíritu, en tu corazón. Amén. Esa es la promesa de Dios. Esa es la promesa de Dios para ti y para mí. Pero no solamente esta promesa está en la Biblia. Pablo le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3, y fíjate lo que le dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil
para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar. Di conmigo, preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Dios tiene buenos planes para tu vida. Dios quiere que vayas avanzando y descubriendo las cosas buenas, las buenas obras que Él tiene para ti. Que vivas como Él quiere que vivas. ¿Por qué? Porque eso te va a dar la mayor plenitud, la mayor felicidad, el mayor gozo. Es cuando vivimos haciendo y cumpliendo el propósito de Dios para nosotros. Pero no podemos cumplirlo si no estamos siendo capacitados en la palabra. No puedes. Si no dejamos que la palabra de Dios nos corrija, nos enseñe, no vamos a alcanzar las cosas buenas, las buenas obras que Dios preparó para nosotros de antemano, como dice Efesios capítulo 2. Ahora, la palabra de Dios, según lo que está Pablo escribiéndole a Timoteo, la palabra de Dios nos enseña la verdad, nos corrige, nos prepara, nos capacita para hacer lo que Dios espera que hagamos. ¿Sabes? Hay tantas bendiciones. La Biblia es tan clara, hay tantas bendiciones que tú y yo obtenemos cuando de verdad fundamos nuestra vida en su palabra. El Salmo 119 es el capítulo más largo en toda la Biblia. Tiene 176 versos. ¿Ok? ¿Alguien ha leído el Salmo 119 alguna vez? ¿Lo has leído? Sí. Si has leído el Salmo 19, es una bendición. Ahora no sé si lo notaste, pero el Salmo 119, de los 176 versos que tiene, 171 de ellos hablan acerca de la palabra de Dios, literalmente. Literalmente habla, en 171 de ellos está hablando una verdad acerca de la palabra de Dios. Y si tú lo lees, te recomiendo que lo leas esta tarde con un café o algo. Vas a encontrar que expresa el salmista y dice: es tu ley, es tu palabra, son tus juicios, son tus testimonios, tus mandamientos, tus ordenanzas, son tus estatutos, tus preceptos. El salmista lo expresa de esta manera. En 171 versos de los 176, él habla de esto. Y yo quiero mostrarte algunos de ellos porque quiero que notes la profundidad, la verdad de lo que sucede en nuestra vida cuando somos personas de la palabra. Por ejemplo, dice el Salmo 119:9, dice: ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. El 26, verso 26, te conté mis planes y me respondiste, ahora enséñame tus decretos, la palabra de Dios. El verso 28, lloro con tristeza, aliéntame con tu palabra. Líbrame, el 29 dice, líbrame de mentirme a mí mismo. Dame el privilegio de conocer tus enseñanzas. El 35 dice, hazme andar por el camino de tus mandatos, porque allí es donde encuentro mi felicidad. El 37 dice, aparta mis ojos de las cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra. El 50 dice, tu promesa renueva mis fuerzas y me consuela en todas mis dificultades. El 61 dice, gente malvada trata de arrastrarme al pecado, pero estoy firmemente anclado en tus enseñanzas. El 93 dice, jamás olvidaré tus mandamientos, la palabra de Dios, pues por medio de ellos me diste vida, dice la Biblia. El 104 dice, tus mandamientos me dan entendimiento, con razón detesto cada camino falso de la vida. El 105 dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. El 130 dice, la enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entender. El 147 dice, me levanto temprano antes de que salga el sol, clamo en busca de ayuda y pongo mi esperanza en tus palabras. El 165 dice, los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz y no tropiezan. Tienen mucha paz y no tropiezan. ¿Notas la bendición que tenemos en la palabra de Dios? Amén. ¡Qué enorme bendición! Ve nada más lo que dice el salmista. Dice, Señor, si quiero caminar en pureza, es tu palabra la que me va a guiar ahí. Si tengo planes y no sé a dónde ir, es tu palabra la que me va a dar la dirección correcta. En tu palabra hay aliento. Ahí es donde encuentro la verdad para no mentirme a mí mismo. Qué peligroso es cuando nos estamos mintiendo a nosotros mismos, y somos buenísimos haciendo eso. ¿Y sabes cuál es el antídoto? Es la palabra de Dios. Dice, mi felicidad está ahí cuando vienen cosas inútiles
inútiles a mis ojos, tú me vas a librar con tu palabra y fuerza y consuelo, estoy anclado. ¿Notaste ese verso? El verso 61, perdón, dice: cuando la gente malvada trata de arrastrarme al pecado, estoy firmemente anclado a tus enseñanzas. ¿Cuántos les tocó crecer en una familia cristiana y que te llevaban a la iglesia o que te recordaban la palabra de Dios constantemente? ¿A alguien le tocó eso? ¿Tuvo esa bendición? Porque es una enorme bendición, ¿cierto? Si eres uno de esos, te voy a decir algo que te pasó. No podías pecar a gusto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? No lo digo por experiencia, ok, un amigo de un amigo. No, claro que es por experiencia. No podías pecar a gusto, ¿sí? Yo me acuerdo en la secundaria ponían las asoleadas, ¿verdad? ¿Cómo se llamaban esas donde vas todos a bailar en la tarde? ¿Cierto? Tardeadas, perdón, ok, las tardeadas, y ahí estaban todos bailando, ¿no? Y empezaba el baile, ¿no? Y se oían los Backstreet Boys, ¿verdad? Y el hermano Joel empezaba a temblar el hombro, ¿sí? Borren eso del video, ok, pero... Y sabes, decía, no, porque no, esto no está bien, no agrada a Dios. Eso era en aquel entonces, ok. No estoy diciendo que si bailas con tu esposa está mal, mucho menos, pero, hey, y decía, no, esto no está bien, ¿sí? Una vez había un altar de muertos y alguien llevó un tequilita de este tamaño, ¿verdad? ¿Te acuerdas que llevaban? Y estaban tomándole y me dieron, ¿verdad? Y pues tienes que hacerte el valiente. Yo jamás había probado nada de alcohol en mi vida y le di un trago, ¿verdad? Y aparte de que sentí el infierno aquí adentro, sentí que me iba a ir al infierno, de verdad. Dije, no, Dios, me voy a ir al infierno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque estaba anclado en la palabra. No podías pecar a gusto. Cuando ibas a salir con una chica, lo que fuera, decías, no, esto no está bien. Y porque eso nos enseña la Biblia. Si tú quieres tener hijos sólidos, ¿sabes qué? Ánclalos en la palabra de Dios. Ánclate tú en la palabra de Dios. ¿Qué tanto te escuchan hablar la palabra? ¿Qué tanto te escuchan? ¿Qué tanto te ven leer la palabra? ¿Qué tanto te ven a ti? ¿Cuál es el modelo que estás en tu vida? Porque dice la Biblia que la palabra de Dios es un ancla. La corriente va a querer venir a arrastrar a tus hijos cuando son niños, adolescentes, cuando se vayan de casa. La corriente del pecado va a venir. Pero si tú y yo estamos anclados en la verdad de Dios, no vamos a ser conmovidos, iglesia. Amén. Eso dice la Biblia. Anclémonos en la palabra. Hay tantas bendiciones. Hay tanto poder en la palabra de Dios. Hay vida. Nos ayuda a evitar lo falso. Nos da luz en la oscuridad. Dice, me encanta el versículo 130, porque dice, los simples pueden entenderla. No creas esa mentira del diablo de que, eso es para gente estudiada, es muy complejo leer la Biblia. No, la palabra de Dios dice, no, las personas más simples pueden entenderla, amén. Yo he conocido personas que han aprendido a leer con la Biblia. ¿Alguien ha conocido a alguien así? Sí, sabes, es una enorme bendición. Era tanta su hambre por conocer la palabra de Dios que no sabían leer y comenzaron a leer la palabra. Y Dios, ¿crees que Dios les habla a esas personas a través de la palabra? Claro que sí, porque Dios no necesita a un erudito para interpretar su palabra. Dios necesita gente dispuesta. Y por supuesto necesitamos gente que estudiemos más la palabra. No estoy diciendo que eso no tiene su lugar, pero todas estas bendiciones están. Hay esperanza, hay paz. Los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz y no tropiezan. Vas a dar pasos seguros en la vida, iglesia. Muchas personas tienen el temor de no, ¿y qué sigue? ¿Qué si me tropiezo? ¿Qué si viene algo malo? No, ancla tu vida. Pon tu vida en la palabra de Dios y ¿sabes qué va a suceder? Vas a dar pasos seguros, no vas a tropezar. Tus hijos no van a tropezar. Claro, va a haber dificultades, adversidades, pero por la gracia de Dios y porque Él siempre cumple sus promesas, esa promesa es una verdad para ti y para mí, amén. Anclemos nuestra vida en la palabra de Dios. Y quiero hacerlo práctico. ¿Cómo lo haces de manera práctica? Porque si solamente te digo, ve y enamórate de la palabra y hazlo, que sea una prioridad en tu vida, a lo mejor dices, bueno, Joel, pero ¿cómo se hace? Porque la verdad lo he intentado. Seamos honestos. Aún personas que somos cristianos por mucho tiempo, escuchamos de la palabra y la oración y decimos, bueno, sí, ya lo he escuchado 1000 veces. Pero si haces otra pregunta y te preguntas, hey, ¿qué tan satisfecho estoy con mi relación con la palabra de Dios? ¿Qué tan satisfecho estoy con mi vida de oración? ¿Podemos ser honestos? Porque muchos estamos frustrados aquí, ¿sí o no? ¿Cierto?
Mucha gente dice, Joel, yo lo he intentado un montón de veces. He intentado un montón de veces leer la Biblia. He intentado mucho tiempo. Pero no, es que no lo entiende, no, me distraigo, me duermo, no, es que no, como que no se me da, eso no es para mí. Probablemente eres un cristiano de mucho tiempo, pero no estás encontrando esa verdadera plenitud. Así es que quiero hacerlo práctico para ti. ¿Cómo lo hacemos? ¿A alguien le enseñaron la técnica del dedazo? ¿Sí? ¿A alguien le enseñaron el dedazo? Hace unas semanas, como 6, 8 semanas, una persona viene y me dice, oye, a mí me enseñaron, a donde yo iba a mí me enseñaron que nunca anduviera buscando en la Biblia ninguna referencia, que cuando yo quisiera leerla nomás le hiciera así, aquí me cayó, aquí, ¿qué es lo que? ¿Sí? ¿Cierto? Los que se ríen más fuertes porque lo han hecho alguna vez, ¿sí? No se hagan, díganlo. Andas de novio y, Señor, si es tu voluntad, ¿verdad? Huye de las pasiones juveniles. Ay, Dios, otro intento, ¿verdad? Que lo hicieron, está bien. Pero no es la manera, ¿ok? No es la manera. A lo mejor te va a funcionar alguna vez, pero no hagas eso tu práctica cotidiana. ¿Sabes? Hay formas de leer la Biblia, ¿sí? Te recomiendo... Puedes buscar, hay muchas maneras de leerlo. Hay una Biblia para leer en un año. Si tú te propones a leer la Biblia 20 minutos al día, puedes completar la Biblia en un año. Si dices, hey, eso es mucho para mí, ok, comienza con 5 minutos de lectura de la palabra de Dios. Lee algo en el Antiguo Testamento, lee una historia del Antiguo Testamento un día, otro día lee uno de los Evangelios o el Nuevo Testamento, lee Salmos, lee Proverbios, llévate esa dinámica y lee. Lee, entra la palabra de Dios. Si necesitas más recursos de esto, podemos darte todo tipo de recursos. Lo importante es que cada día tenemos que determinar una cita con Dios. Determina una cita con Dios. Pon una cita al principio de tu día, te lo recomiendo. Esto no es religioso, ni mucho menos, pero al principio, ¿por qué? Porque preparas, lo que haces al principio del día, prepara tu espíritu, tu corazón, tu perspectiva para el resto del día. Comienza escuchando la voz de Dios. Te recomiendo que uses una Biblia de papel, porque seamos honestos, este cuadro nos distrae en segundos, ¿cierto? ¿Sí o no? No sé si te ha pasado, si yo intento leer mi Biblia aquí, ¿sí? Se le mete el chamuco en ese momento al Instagram, al TikTok, a Facebook, a todos, ¿verdad? Y me empiezan a salir notificaciones y ya no pudiste leer. ¿Podemos ser honestos? Bueno, por lo menos yo soy así, ¿cierto? Dices, no, esto no te ayuda. Agarra una Biblia de papel. Y no solamente tengas tu Biblia, raya tu Biblia. Raya tu Biblia. ¿Sabes cómo te das cuenta lo que Dios te está mostrando para ese día? Cuando tú estás leyendo la palabra de Dios, a mí me encanta. Mi Biblia, esta es la que uso para estudiar en las mañanas. Y me encanta rayar mi Biblia. Tiene muchas anotaciones y la rayo y escribo lo que Dios me está mostrando ahí. ¿Sabes cómo te das cuenta? Comienza a leer la Biblia y solamente ten un corazón dispuesto y dile, Señor, quiero escucharte. Esta es la palabra viva de Dios, iglesia. Es la palabra viva de Dios. Es viva, es eficaz. Es como si Dios mismo estuviera hablándote. De hecho, la Biblia dice, hey, si viene un ángel y te dice algo que no está aquí, no le creas. Esta es la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien sabe que eso es verdad? Qué bendición que puedes escuchar a Dios todos los días. ¿Y cómo vas a la palabra? Cuando empiezas a leer la palabra, ¿sabes qué es lo que Dios te quiere hablar en ese momento? Estás leyendo algo y una palabra, una frase de la Biblia salta a tu corazón. Algo de pronto salta en tu mente, en tu corazón y dices, wow, ¿qué está diciendo aquí? ¿Por qué? Y empiezas y dices, ¿qué es esto? Y lo subrayas. Anótalo, no solamente lo subrayes. Yo después de subrayar lo que hago es que tengo uno de estos y tengo mi diario y en mi diario anoto, transcribo un versículo, 2 o 3, los transcribo ese día y le digo, Señor, creo que esto es lo que me estás hablando en este día. Y lo transcribo, pero no solamente lo transcribo, meditas en ello. A veces escribo oraciones acerca de esa palabra aquí en mi diario y digo, Señor, gracias porque tú me recuerdas que soy amado. Gracias porque tú me recuerdas que estás conmigo. Esta mañana, ¿sabes qué? Estaba leyendo Hechos capítulo 7 y dice, y Moisés, quien fue un rechazado, Dios lo usó para ser el libertador del pueblo de Israel.
Y estaba escuchando eso y sabes una cosa, yo he sufrido por mucho tiempo por el rechazo, he dado ese testimonio a veces aquí con ustedes, pero digo, Dios, gracias, porque tú tomas gente que se ha sentido como yo y decides usarla también, amén. Y esa es una voz de afirmación de Dios para tu vida. Dios te va a hablar lo que necesitas ese día, lo que necesitas más adelante, cuando vas a su palabra, porque te vas a dar cuenta que su palabra está viva. Dice Hebreos capítulo 4, verso 12, dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, amén. Es viva, está viva. Puedes leer un versículo 100 veces y lo lees la 101 vez y Dios te va a hablar de una manera diferente que no te había hablado antes. ¿A alguien le ha pasado eso, cierto? Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, funciona. Esa es la palabra de Dios. De hecho, te vas a dar cuenta, la Biblia es el único libro que no solamente tú lo lees, la Biblia te lee a ti mientras tú lo estás leyendo. La Biblia te lee a ti, porque es la palabra de Dios. Haz una cita con Dios, haz una cita con Dios. Utiliza una Biblia de papel. Si necesitas, puedes buscar también. Hay muchos planes de lectura. Hay una aplicación que se llama YouVersion. Puedes conseguirla. Hay planes de lecturas ahí. Usa una Biblia que sea fácil de leer. ¿Ok? Usa una Biblia que sea fácil de leer para que tengas más claridad de lo que Dios está hablándote a tu vida. Dice la Biblia que los que se deleitan en su ley y en su palabra, ¿sabes cómo van a ser? Como árbol plantado junto a las corrientes de un río, que dan fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y no solamente eso, dice la palabra, van a prosperar en todo. ¿Quién quiere eso en su vida? Amén. Yo digo, Señor, yo quiero eso. Pero no solamente tenemos que recordar el valor de la palabra, tenemos que recordar también el poder de la oración. Estos van de la mano. Son como el agua y el sol para una planta. Sin uno de estos dos se va a morir, se va a secar. Y la Biblia nos enseña acerca de la oración. En esa cita que tengas con Dios en la mañana, no solamente vayas a escucharle tú a Él, esto es muy importante. También es importante que tú hables con Él. Él quiere escucharte a ti. Él quiere tener esa relación contigo. ¿Sabías que cuando Jesús ascendió al cielo, la semana pasada compartía de esto en Hechos capítulo 1, Jesús se va al cielo. Les acaba de dar la indicación, la gran comisión, así le llamamos a los discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Ahora es su turno, les toca a ustedes. Jesús es elevado al cielo. ¿Y sabes qué hicieron inmediatamente los discípulos después de eso? ¿Sabes qué hicieron? Dice la Biblia que juntos regresaron a Jerusalén, llegaron a la casa y se pusieron a orar. Comenzaron a orar, empezaron a orar, a buscar, a esperar. Pasaron más de 10 días orando hasta que vino el Espíritu Santo y después siguieron orando, nunca dejaron de orar. ¿Pero por qué? ¿Por qué Jesús fue llevado al cielo? ¿Por qué fueron a orar? ¿Sabes por qué? Porque ellos habían visto la vida de Jesús. Ellos habían visto la vida de Jesús. De hecho, si tú vas a la palabra de Dios en Lucas capítulo 11, dice la Biblia, el verso 1, una vez Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar, Señor. ¿Sabías que es la única cosa que los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara? Ahora piénsalo. Jesús hizo todo tipo de milagros, de manifestaciones poderosas delante de ellos. Jesús sanó a los enfermos, Jesús multiplicó el alimento, Jesús caminó sobre el agua, liberó a los endemoniados, dio las predicaciones más poderosas que jamás se habían escuchado y ni jamás se han escuchado. Jesús fue este gran líder, este gran maestro, pero la única cosa que los discípulos le dijeron, enséñanos a hacer esto, fue a orar. Enséñanos a orar. ¿Por qué? ¿Por qué no le dijeron, enséñanos a predicar? Enséñanos a levantar muertos, ¿sí? ¿Te imaginas Pedro y Bartolomé? Hay que juntar a Bartolomé porque no sale nada, ¿verdad? Hey Bart, vamos a hacer aquí que Jesús nos enseñe a levantar muertos y hacemos un negocio, bro. ¿Te imaginas? Se levantan muertos, ¿verdad? ¿Sí? No sé, yo me imagino cosas de la Biblia, ¿verdad? Eso no está en la Biblia, por cierto, ¿ok? Nadie vaya a decir que les predicamos eso aquí, pero no le pidieron a Jesús ninguna otra cosa más que enséñanos a orar. ¿Por qué? ¿Sabes por qué?
porque ellos vieron en el testimonio de la vida de Jesús que todo lo demás que Él hacía dependía de su vida de oración. Todo lo demás que Jesús hacía, todo lo demás, los grandes milagros, las grandes obras que Él hizo en la tierra, dependían de ese momento de estar buscando en oración al Padre. Jesús tenía este estilo de vida. Dice que constantemente dejaba a los discípulos para orar toda la noche. Se iba temprano, dice la Biblia, varias ocasiones dice que se iba. Era una constancia en su vida el orar. La oración, iglesia, es la base de nuestra vida cristiana. Es la base de nuestra vida cristiana. Y tenemos que aprender a hacerlo. Seamos honestos por un momento. ¿Sí? ¿Alguien alguna vez se ha sentido frustrado porque no sabes si oras muy bien o no? ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, yo me he sentido frustrado. Eso fue una frustración enorme. Ha sido una de las grandes frustraciones de mi vida cristiana. Nos frustramos porque decimos, es que no sé cómo orar, Joel. Es que, no sé, siento que no funciona, me distraigo, apenas empiezo a orar y ya estoy pensando en los tacos que me comí anoche, y estoy pensando en el checo que quedó en tercer lugar, y estoy pensando en todas esas cosas, ¿verdad? Se te viene todo a la mente. ¿A alguien más le ha pasado, cierto o no es cierto? ¿Sí? Puede ser algo muy frustrante en la vida, orar. Pero quiero decirte una cosa, los discípulos estaban igual. ¿Sabes por qué le pidieron a Jesús? Porque no sabían. Porque decían, no, es que tú oras y parece que se ve y vemos el resultado de tu oración, pero yo no sé que estoy orando, yo no sé por dónde es dónde, ¿verdad? No sé. Enséñame a orar. Y quiero decirte una cosa, si vamos a aprender a orar, tienes que estar dispuesto a ser un novato. Tienes que estar dispuesto a aprender, a ser enseñado. Yo recuerdo, me ha tocado ver ejemplos, de verdad, enormes ejemplos. De hecho, todas las personas cristianas que yo admiro, todas aquellas personas que digo, me gustaría en alguna manera ser como esa persona, a los cuales aspiro, todos, si tienen algo en común, ¿sabes qué es? Es que son personas de la palabra y de oración. Todos, sin excepción. Mi papá es un hombre que oraba y que ora. La otra vez me mandó un audio como a las 3 de la mañana y me mandó un audio y lo escuché y era una oración. Me dice, Joel, solamente quiero que sepas que estoy orando por ti y yo declaro esto sobre tu vida y sobre tus hijos y sobre lo que estás haciendo. 3 de la mañana. Pero sabes, yo recuerdo que por todo el tiempo que me tocó crecer con él, siempre estaba siendo un modelo de oración. Recuerdo yo ser un niño, 7, 8 años de edad, y allá por las antenas, él subía con un grupo de hombres de la iglesia, iban puros hombres, hacían una fogata un viernes en la noche, y estaban toda la noche orando. Y yo me quedaba un rato ahí en la fogata, y después me iba a dormir al coche, pero estaban ahí orando, intercediendo toda la noche. Todos los viernes mi papá estaba orando, un servicio de oración. Había veces que hacían veladas. Yo recuerdo ser niño y me llevaban con una cobija a la iglesia porque yo me quedaba dormido así en la plataforma en un lado y la iglesia estaba orando. Estaban orando y yo crecí viendo todo esto. Crecí a mi abuela era una mujer de oración. Ella se despertaba a 4:30, 5 de la mañana y decía, hijo, me decía, cuando sale el lucero, ese es el momento cuando yo me pongo a orar. Salió una estrella que ella conocía y decía, ese es el momento para orar. Y crecí viendo esto, pero te soy honesto, me frustró mucho. Cuando yo ya quise empezar a orar, me frustraba. Porque yo veía a mi papá, veía a muchas personas que yo admiraba y decía, pues sí me gustaría, pero yo no sé como ellos. Yo no puedo orar de esa manera. Yo lo intento y no funciona y me frustraba tanto no poder orar. He visto tantos ejemplos de oración. Cuando estuvimos orando para lanzar esta iglesia Destino, ¿sabes qué? Entramos, mi esposa y yo, a un entrenamiento con una organización que se llama ARC. Entrenan a pastores para lanzar iglesias, plantar iglesias en todo el mundo. Y entramos y lo primero eran 8 videos de capacitación para pastores. El video número 1, ¿sabes de qué era? El video número 1 era orar. Orar. Antes que cualquier cosa tienes que saber orar. Tienes que conectar, tienes que hacer el trabajo en oración. Orar, iglesia, es tan importante, es tan fundamental para la vida de un cristiano. De hecho, ¿sabes que en el mundo espiritual, en el pueblo de Dios, ¿sabes que hay superhéroes? ¿Sí sabes eso? De veras, no como el Hulk ni el Capitán América, superhéroes de verdad. ¿Y sabes cómo se ve?
Muchas veces son las mamás o las abuelas que están intercediendo por nosotros. Esos son los verdaderos superhéroes. Personas que han encontrado la verdad, que han dicho, ¿sabes qué? Yo voy a interceder, voy a orar. Y tú y yo no lo vemos. Pero sabes, muchas veces esas abuelas y esas mamás están ahí, están librando la batalla. Con una mano tienen la espada, luchando en el mundo espiritual para defendernos. Con la gracia de Dios, con el poder de Dios, con la palabra de Dios. Y con la otra mano, ¿sabes qué hacen? Arrebatan bendiciones del cielo para nuestro favor. ¿Sabías eso? Esos son verdaderos superhéroes. Pero no es trabajo solamente de, sí, Joel, yo sé que las señoras son las que oran. No, esa es una mentira. Esa es una mentira. ¿Te fijas cómo tenemos esa idea? Por eso es que los servicios de oración en las iglesias son los menos concurridos. Porque no creemos esto. Tú puedes decir, no, si yo ya lo sabía. ¿Lo crees? ¿En verdad es una prioridad la palabra, la oración en tu vida? ¿Lo crees? No lo creemos. Después, hace algunos años, recuerdo que estábamos visitando a mi pastor. Muchos de ustedes lo conocen, el pastor Víctor Echavarría, en Bronzeville. Llegamos a su iglesia hace como 6, 7 años, no recuerdo muy bien. Todavía no plantábamos Destino. Y sabes, yo estaba viendo lo que Dios está haciendo en ese lugar. Miles de personas encontrando a Jesús. Dios está levantando algo poderoso en ese lugar. Y yo llegué y dije, wow, ¿cómo es que Dios decide hacer algo así en cierto lugar con ciertas personas? Y ese día era un sábado en la mañana. Y me dice el pastor Víctor, que no era el pastor principal todavía, era el pastor ejecutivo. Me dice, oye, quiero que vengas. Quiero mostrarte, porque todos los sábados, dice, tiene años, no solamente los sábados, ellos son los que nos enseñaron también a tener 21 días de oración. Por eso es que oramos al principio del año, por eso es que oramos a mitad del año. Me dice, ven, y fuimos a un cuarto, un auditorio. Ellos tienen un auditorio como para 2,000 personas, es enorme, y tienen auditorios pequeños, uno es como de este tamaño. Y entramos a ese lugar y había un grupo de personas que estaban orando, y había música de adoración. Y tú veías, y yo entré a ese lugar y yo sentí la presencia de Dios ahí. Y comencé a orar, y dije, Dios, enséñame, porque yo no sé orar como oran estas personas. Regresamos de ese viaje, y ¿sabes qué? Comenzamos una reunión de oración los martes en la tarde. Los martes a las 7 de la tarde. Y te soy honesto, pasé años frustrado, porque no sentía que mi oración funcionaba. No sentía que era digno de orar, no sentía que lo estaba haciendo tan bien, pero a pesar de eso seguimos orando. Muchas veces nos sentimos así, es lo que te quiero decir, no eres el único. Muchas veces nos sentimos así, como que no, es que esto de la oración a mí no se me da, es que yo no soy muy bueno haciendo esto. Pero sabes, continuamos orando. Comenzamos a hacer 21 días de oración, y muchas veces yo decía, Dios, ni siquiera sé si yo oro bien contigo, ¿cómo voy a orar bien con la gente? ¿Sabes? Con esa frustración, mucho tiempo, pero con un corazón genuino de decir, enséñenme a orar. Y empecé a hacer preguntas, y empecé a buscar, empecé a comprar libros. Y dije, tengo que aprender cómo se ora. Estos son 2, pero tengo muchos libros de oración, porque es una de las áreas que más difíciles han sido para mi vida. Ha sido difícil llegar a un punto donde no veo la oración como un deber, sino como un deleite. Ha sido un punto difícil. Pero ¿sabes qué? Por la gracia de Dios, poco a poco Dios ha estado enseñándome. Ahora te digo una cosa, antes era lo más difícil para mí, tener que orar. Era lo más difícil, pero ahora es un deleite. No se ofendan, pero mi servicio favorito no es este, ni el del sábado, ni ningún otro. Mi servicio favorito son los miércoles en la mañana. Porque estamos orando, porque estamos conectando en la presencia de Dios. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Mira lo que dice la Biblia. En Santiago 5:16 dice, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. ¿Quieres algo en tu vida cristiana que da resultados y tiene poder? Eso se llama la oración, eso dice la Biblia. La oración tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Quizá por eso los discípulos le preguntaron a Jesús, Jesús, enséñanos a orar.
Enséñanos a orar porque no sabemos cómo hacer esto. No sé si alguna vez te ha tocado ver los memes ahí en las redes sociales. Y una vez me tocó ver uno, no sé si fue ensayado o fue de a de veras, pero estaba alguien con uno de estos. ¿Y sabes qué estaba haciendo? Tenía uno de estos y estaba así y le estaba pegando aquí atrás para hacer el hoyo. ¿Cierto? Dices, oye, ¿de verdad? ¿En serio? ¿Qué resultado vas a obtener así? Pues a lo mejor en mediodía vas a lograr hacerle un hoyo y este ya no va a servir, ¿verdad? ¿Qué resultado vas a tener haciendo esto? Ahora, ¿cuál es el problema con esta escena? ¿Cuál es el problema con esta escena? ¿Sabes cuál es? Ya lo identificaste. Ya identificaste el problema con esta escena. El problema es que muchas veces los cristianos estamos exactamente igual. Ay, pastor, es que no funciona. Sí estamos yendo a la iglesia, pero no se logra nada. Nada cambia, pastor. Sigo con la adicción. El matrimonio sigue mal, pastor. Es que no puedo. Mire, pastor. Pastor, ore por mí. ¿Sabes qué? A veces me dan ganas de preguntarle, hey, ¿y tú estás orando por ti o nomás quieres que yo ore por ti? ¿Cierto? Porque ahí tienen al pastor, ore y ore. Y ustedes, vamos a orar. Dios cuenta la oración igualita, la mía que la tuya, amén. Y claro, trae tus peticiones de oración, vamos a orar unos por otros. Pero entiendes lo que te estoy diciendo, ¿cierto? Ora, levántate, ora. Y estamos así, con una vida mediocre y sin resultados y sin poder en nuestra vida. Y decimos, ¿por qué esto no funciona? Y tú ya sabes dónde está el problema está aquí. El problema está aquí. Cuando oramos, iglesia, esto es lo que sucede. Los discípulos sabían que la oración era el medio a través del que Jesús traía las cosas del cielo a la tierra. Amén. Era el medio de poder, porque la oración de un hombre justo, de una persona justa, tiene poder y da resultados maravillosos. Eso dice Santiago 5:16. ¿Sabes qué pasa cuando tú y yo nos decidimos a orar? Cuando comienzas a orar, lo que sucede es que pasa esto. De pronto vas a darte cuenta que tu problema de falta de poder se soluciona y sabes, comienzas a orar y lo siguiente es esto en tu vida. Lo siguiente que comienzas a experimentar es que hay poder. Es que no tienes una vida cristiana de ideas y buenos deseos. Empiezas a ver el poder de Dios en tu vida. Te das cuenta que es diferente. Sabes, a mí me emociona, hoy me emociona orar. No siempre fue así, ya te lo confesé. Mi vida de oración pasó del deseo. Primero decía, bueno, sí quiero, pero luego decía, soy un fiasco orando, no sé orar, no sé hacerlo. Pasó del deseo a la disciplina. Al hacerlo muchas veces sentía que mi oración no pasaba del techo. Es más, hasta la fecha es difícil para mí concentrarme para orar. Tengo que poner música que adora a Dios, tengo que crear un ambiente y eso está bien, hazlo práctico. Si dices, no sé orar, copia oraciones, busca, conéctate a orar aquí con nosotros, copia al que esté orando aquí, así ora tú también. Todos iniciamos de esa manera, ¿ok? No hay problema, comienza copiando oraciones. Ora como ora alguien más, pon tus palabras. No estoy diciendo que esa es la manera, pero si comienzas ahí está bien, no pasa nada. Comienza a orar. ¿Por qué? Porque cuando oramos, iglesia, nos conectamos al cielo. Y entonces cosas pasan. Entonces te das cuenta y dices, wow, el poder de Dios es real, amén. Dios verdaderamente cumple. Estos no son cuentos. La palabra de Dios es verdad. Hay poder de Dios para ti y para mí. Quiero animarte. El enemigo te va a querer desanimar. El enemigo te ha querido distraer, te ha querido decir, no, eso no es para ti, no, tú no vas a poder. Pero tú y yo tenemos la oportunidad de creer lo que dice Dios. Alinear nuestra vida a su verdad. ¿Y sabes qué va a pasar? Juan 15:45 dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto,
y separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Tú sabes que ese taladro, Dios ya te dio las herramientas. Dios ya te ha dado las herramientas. Tienes su palabra, tienes su Espíritu Santo dentro de ti. Tienes la mano del favor de Dios sobre tu vida. Tienes las herramientas, pero si no te conectas a la fuente, ¿cuándo? Todos los días. Todos los días. Es más, dice la Biblia, oren sin cesar, oren todo el tiempo. Primera de Tesalonicenses 5:17. Siempre ora. Antes de tener esa reunión en tu trabajo, ora. Antes de ir a la escuela, ora. Antes de tener esa charla complicada con tus hijos, ora. Antes de tener una discusión en pareja, ora. Ora todo el tiempo. Ora todo el tiempo. ¿Y sabes qué va a pasar? Vas a comenzar a ver la vida de Dios fluir en ti. Amén. Vas a comenzar a ver la vida de Dios en ti. Quiero terminar diciéndote esto. Todas las personas en la Biblia que vieron las promesas de Dios cumplirse en ellos, todas sin excepción, Jesucristo mismo, todas ellos fueron personas de oración y de la palabra. Personas de oración y de la palabra. Si estás frustrado, si dices, Joel, es que mi vida no da fruto, es que sigo luchando con esta ansiedad que no cede, es que sigo luchando con esta situación, esto me sigue robando la paz, esto me sigue trayendo tanta aflicción en mi vida. ¿Sabes una cosa? Ve a la palabra, ve a la oración. Y como tercero, rodéate de la gente correcta. Rodéate de la gente correcta. Ve un grupo de conexión donde juntos oren. Esta semana me encantó, llegué aquí a la oficina, aquí en la iglesia, y estaba terminando un grupo de conexión. Les dije, ¿cómo están? ¿Cómo les fue? Y me dicen, bien, tuvimos un tiempo de oración, amén. Tuvimos un tiempo de oración. Sabes, dentro de mí simplemente tengo expectativa de lo que Dios hace cuando una persona decide buscarle en oración. Ven, sé parte, ven el miércoles. Levántate, ven a orar y no te desbalancees, no digas, no, yo soy una persona que le gusta mucho orar, pero la Biblia no tanto. No, necesitas ambos. O dices, para mí es mucho más fácil, yo puedo pasar horas y horas leyendo la Biblia. Orando no tanto, es más reto para mí, pero sé que necesito ambos. Necesitamos ambos, porque ahí está la bendición y la vida que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar.